permitan compartir mi pantalla. Me aparece que está deshabilitado. Hola. ¿Sí, me escuchan? Sí, puedes. Intenta compartir, Okay. a ver desde técnico, desde el... Listo, ya lo tengo. Perfecto. Ahí se está compartiendo. Ahí está, ¿no? Sí, se está compartiendo. Sí, Están viendo te vemos, te lo vemos. Maravilloso. Perfecto. Entonces, un poco lo que hemos estado comentando en la primera entrevista, por ejemplo, era la importancia de la seguridad y la importancia de la seguridad en el mundo del desarrollo. Y lo que hace Sonatype, a lo que nos enfocamos, es a una práctica relativamente nueva, ¿no? Que se llama Software Composition Analysis. Muchos ni siquiera la conocen, no hay muchos cuadrantes, por ejemplo, el cuadrante de Gartner apenas está saliendo, apenas están generando cuadrantes para esta práctica de seguridad, pero es una práctica de seguridad esencial y muy importante en el mundo, ¿no? ¿Y por qué es importante? Bueno, si no ha quedado claro de que todo se está volviendo digital, ¿no? O sea, si no ha quedado claro cuando Amazon le quitó del a todas las tiendas, ¿no? Físicas, cuando Netflix, todas las empresas de renta de películas y demás, cuando Airbnb destruyó el sector hotelero, ¿no? O Uber, el sector de transportes, o Revolut, Monzo, lo están haciendo con finanzas. Si eso no ha dejado en claro de que si no te mueves hacia el mundo digital, tu empresa muy probablemente va a desaparecer. COVID-19 también lo ha dejado claro, ¿no? O sea, con estas cuarentenas en donde muchos no podíamos salir de casa, no podíamos no podíamos viajar a ciertas distancias de nuestros hogares o lo que sea, es más que evidente de que si no tienes una buena plataforma digital, si no tienes unas buenas aplicaciones, tu empresa queda en graves riesgos, ¿no? De desaparecer, ¿no? Entonces decimos que el mundo del software se ha comido al mundo entero, ¿no? Y la forma en que se ha comenzado a desarrollar muchísimo es a través del open source o a través del código abierto, ¿sí? Ahora, una de las estadísticas muy interesantes y muy importantes es entender qué es lo que está o qué conforma tu aplicación. Y si hoy en día analizamos las aplicaciones de cualquier industria, y en cualquier país, por ejemplo, aplicaciones y hemos escaneado cientos o miles de aplicaciones en España, en Israel, en Turquía, en donde sea que, ¿no? Es una aplicación, en la inmensa mayoría de esa aplicación está conformada por componentes o por librerías de terceros, ¿no? O sea, dependencias de terceros o el famoso open source software. Ahora, eso deja que en realidad la parte que está siendo desarrollada por nuestros ingenieros, que es entre un 10-20%, ¿no? De todas nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, este es el primer punto, ¿no? Y que quiero enfatizar. Muchos de los CISOs con los que yo en España le ponen mucho foco a hacer un análisis de ese 10-20% que sus propios empleados están desarrollando, ¿sí? El famoso Static Analysis, Application Security Testing, ese tipo de prácticas lo tienen muy maduras, ¿no? Pero si ustedes lo ven, realmente están dándose a ese 10-20% de una aplicación. Y el resto de la aplicación, que son librerías o dependencias que descargaron de Internet, de personas o de proyectos de open source que no conocen, que no controlan, que no saben siquiera si metieron código malicioso o si están manteniendo estas librerías o si tienen licencias extrañas, ¿no? Que nos obliga a regalar nuestro desarrollo.
no lo están escaneando, ¿no? Y a lo que se dedica Sonatype es asegurarse de que ese 80-90% de librerías que conforman nuestras aplicaciones sean seguras, ¿sí? Ahora, muchos podrán decir, y yo lo he visto, muchos CISOs me comentan, Alejandro, pero es que nosotros no utilizamos open source, ¿sí? Y la verdad es que todas las veces que hemos escaneado una aplicación de una organización, en España, por ejemplo, el 95% prácticamente de todas las aplicaciones que hemos escaneado tienen componentes muy grandes de este código abierto u open source o dependencias de terceros, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, estamos en una situación interesante, ¿no? Las empresas necesitan desarrollar más rápido, ¿no? Porque si no, van a desaparecer o pueden tener el riesgo de desaparecer, ¿no? Porque su competencia se los va a acabar. Están desarrollando aplicaciones mucho más rápidos, features mucho más rápidos, están haciendo ese tipo de cosas y lo que están haciendo es utilizar open source para hacerlo, ¿no? Y para que se den una idea, una de las cosas que hace Sonatype, nosotros somos guardianes y custodios del repositorio central de Maven, ¿no? Que es donde se guardan todos los componentes de Java en el mundo. Y si analizamos cómo se ha ido comportando el uso de las librerías de Java en el mundo a través de los últimos 10, 8 años, ¿no? Vemos que hay un crecimiento exponencial, ¿no? O sea, está creciendo cada año un 70-80%. Y para que se den una idea, si tomamos en promedio lo que hemos consumido de librerías de Java en lo que va del año y lo extrapolamos a los meses que faltan, para el 2020 va a haber casi 376 billones, ¿sí? De descargas de librerías de Java del repositorio central de Maven, ¿sí? En el 2019 hubo 226 billones de descargas de Maven, ¿no? Entonces, de un año a otro hubo casi un crecimiento de 150 millones de descargas. En otros ecosistemas como el de NPM, que es en donde se guardan la mayoría de los componentes de JavaScript, el crecimiento es todavía más grande, ¿no? Para este año estimamos que va a haber casi 1.1 trillones de descargas de JavaScript que se están utilizando por todos los desarrolladores que están a través del mundo. Ahora, entonces estamos en una situación en donde que las empresas necesitan desarrollar más rápido, están utilizando cantidades enormes de open source o dependencias de terceros, ¿sí? Muchas veces no se están escaneando o no se están ni siquiera tomando conciencia de que hay riesgos en ellos, y esto es un gran peligro para nuestras organizaciones, ¿no? Los CISOs que invierten mucho tiempo en su seguridad perimetral, en herramientas de otra índole, ¿no? Y invirtiendo millones y millones de dólares en ese tipo de tecnologías, no le están poniendo a la parte interna, ¿no? A la parte de sus aplicaciones y a las librerías que conforman sus aplicaciones. Ajá. Ahora, ¿por qué lo deberían de hacer? Pues en el mundo de Java, por ejemplo, casi el 10% de todas estas descargas o de estas librerías que se están descargando, ¿no? De las billones de librerías que se están descargando, tienen vulnerabilidades. De JavaScript, eso se lleva hasta casi el 50%, ¿sí? Y en solo un año hemos visto que los ataques a este ambiente de open source han 430%, ¿sí? Entonces, estamos una vez más en una situación muy interesante, ¿no? Las empresas quieren desarrollar más rápido, están utilizando open source para hacerlo, pero ese open source tiene muchas vulnerabilidades y las organizaciones no lo están revisando de una forma adecuada. Muchas empresas están comenzando a implementar prácticas de desarrollo seguro, ¿no? De DevSecOps o de gestión del open source, pero se están encontrando con muchos retos y con muchos problemas, ¿no? Entonces,
Lo que ha hecho Sonatype a través de los casi 20 años en donde hemos sido líderes en el mundo de DevOps, ¿no? Aunque muchos, por ejemplo, utilizan sin siquiera saber, ¿no? Que nos están utilizando uno de nuestros productos, que es uno de nuestros repositorios de binarios que se llama Nexus, ¿no? La inmensa mayoría, el 80% de los repositorios de binarios en el mundo son Nexus, ¿no? Entonces, la inmensa mayoría de ellos están utilizando, o de equipos de desarrollo ya están utilizando al acceso al Maven Central, donde descargan sus librerías de Java, o están utilizando nuestros binarios. Entonces, lo que hemos hecho es de que a través de estos años en donde hemos estado analizando y entendiendo el mundo de hemos creado una serie de prácticas, ¿no? Ideales en donde podemos apoyar a las organizaciones, ¿no? O que las organizaciones o los CISOs deben de enfocarse para asegurarse de que tienen un desarrollo, prácticas de desarrollo seguro, ¿no? Y uno de los primeros puntos, si tú quieres realmente saber si tu aplicación es segura, tienes que entender de qué está hecho tu aplicación, ¿sí? Y esto suena muy lógico, pero es chistoso porque en el mundo de desarrollo, la inmensa mayoría de las organizaciones solo analizan las dependencias directas que están siendo utilizadas por el desarrollador. Lo que no saben es de que para que las dependencias directas, la inmensa mayoría de ellas jalan de forma automática dependencias transitivas. Entonces, y esas dependencias transitivas pueden jalar otras dependencias transitivas, ¿no? Entonces, terminas con una serie de que a lo mejor el desarrollador piensa que está utilizando 100, 200 dependencias, pero en realidad está utilizando cientos de dependencias transitivas y esas no se están escaneando tampoco, ¿no? Entonces, el primer punto que debes de tener es, debes de saber está dentro de tu aplicación y tener un software bill of materials, ¿sí? El segundo punto es de que para poder desarrollar más rápido y no detenerte, tienes que darle poder a tus desarrolladores. Debes de darle información y a tus desarrolladores para que las vulnerabilidades se resuelvan al principio del ciclo de desarrollo del software. No al final del ciclo de desarrollo de software, ¿no? Porque como lo vimos en la entrevista con Xavi, hay varios estudios, pero oscila entre el 25 a 40 veces es más costoso remediar una vulnerabilidad al final del ciclo de desarrollo de software que si lo hiciste al principio, ¿ok? Entonces, es muy importante que las áreas de seguridad den información en un lenguaje que el desarrollador entienda, principio del ciclo de desarrollo de una aplicación, y no lo hagan al final, porque les va a costar mucho dinero, les va a costar mucho más esfuerzo y los va a poner en una situación en donde, por un lado, el negocio los va a presionar a liberar una aplicación o hacer el release de una aplicación, pero por el otro lado, su conciencia de CISOs o de seguridad los va a decir, ¿saben qué? No podemos meter en producción una aplicación que tiene vulnerabilidades con CVSS 10 o que puedan ser hackeables muy fácil, ¿no? Entonces, es muy importante hacer ese famoso shift left y dar información a los desarrolladores de una forma muy temprana, ¿no? Otro de los puntos fundamentales, ¿no?, que necesitamos tomar en cuenta en el mundo de DevSecOps es que las librerías de terceros o el open source es muy variante, ¿no? Y cambia, y los estudios y análisis que se hacen sobre todas estas librerías van modificándose todos los días y van enriqueciéndose todos los días. Entonces, a lo mejor yo hice un escaneo de una aplicación el día de hoy y todas las dependencias de terceros que utilicé en esa aplicación no tenían una vulnerabilidad. Entonces, lo meto en producción y lo dejo funcionando, ¿no?, en el ambiente productivo. Lo importante que hay que entender es de que todos los días se están descubriendo vulnerabilidades nuevas en el ecosistema de open source, ¿no? Entonces, posiblemente están utilizando en sus aplicaciones legacy y en sus aplicaciones que están en producción
componentes de open source que tengan vulnerabilidades, ¿no? Que a lo mejor en el momento que ustedes las metieron en producción no tenían ninguna vulnerabilidad, pero un mes, 2 semanas, un año, lo que sea, más adelante, puede ser que se haya encontrado una vulnerabilidad nueva para esas librerías que están utilizando, ¿no? Entonces, necesitas tener un proceso de monitoreo continuo de tus aplicaciones y de los componentes que conforman a tu aplicación para realmente tener esa certeza de que no tienes vulnerabilidades dentro de tus aplicaciones, ¿sí? Por último, y posiblemente es la parte más importante, es la de automatizar, ¿ok? Yo constantemente, muy seguido veo que la tasa de desarrolladores o el ratio de desarrolladores hacia analistas de seguridad o equipos de seguridad, por lo general está en 100-1, ¿no? Entonces tienes 100 desarrolladores que están escribiendo código o descargando librerías de las páginas públicas, ¿no? De los repositorios públicos, 7x24, o sea, todo el día, todos los días de la semana, y tienes a 1, 2 analistas de seguridad que están tratando de apoyarlos, ¿no? Y de apoyarlos a generar una aplicación más segura. Entonces, eso es humanamente imposible, ¿no? O sea, por lo cual la única opción que tienen los especialistas de seguridad y los CISOs es utilizar herramientas que automaticen toda esta revisión de código y este análisis de dependencias de terceros, ¿sí? El principal reto de automatizar es de que si estás utilizando bases de datos con vulnerabilidades no correctas o algoritmos para identificar las librerías que no son precisas, vas a terminar con un problema mucho más grande de lo que quisiste resolver, ¿no? Entonces vas a terminar con muchos falsos positivos y muchos falsos negativos, ¿no? Entonces, la única forma en que las áreas de seguridad pueden asegurarse de que una aplicación sea es a través de una herramienta que les permita automatizar, pero que la calidad de los datos que están utilizando esas herramientas para el proceso de escaneo sea correcta, ¿sí? Y sea muy precisa. Y no solo eso, y no solo utilizar herramientas de alertamiento, sino que sean herramientas que les permita tener retroalimentación y poder remediar de una forma mucho más fácil, ¿no? Entonces, esos son los principales puntos que hemos visto, ¿no? Y que todos los especialistas en el mundo de DevSecOps enfatizan muchísimo para asegurarse de que una aplicación es desarrollada de una forma segura, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace Sonatype? Nosotros lo que hacemos tenemos la plataforma Nexus, la cual ayuda precisamente a cubrir todos estos puntos, ¿no? Y apoyar a todas las organizaciones de tener un ciclo de desarrollo de software seguro, ¿sí? Entonces, en la pantalla lo que estamos viendo es el típico o el 99% de todas las organizaciones tienen un ciclo de desarrollo, una arquitectura de desarrollo similar a ¿no? Donde tenemos los desarrolladores que están en sus IDEs, ¿sí? Haciendo pull requests a las herramientas de source control, como puede ser un GitLab, Bitbucket, ese tipo de herramientas. Dentro de sus IDEs pueden ser, dependiendo del lenguaje de programación, no sé, puede ser un Eclipse, IntelliJ, Visual Studio, lo que sea, ¿no? Entonces, el desarrollador cuando requiere de una librería de dependencia de un ecosistema, de los ecosistemas públicos, por lo general lo hacen a través de un repositorio proxy que tienen dentro de sus organizaciones, o van directamente a los ecosistemas y descargan del internet, ¿no? La librería o la dependencia de terceros que necesitan para hacer su desarrollo. Eso después pasa, ¿no? Dentro de las herramientas de CI, ¿no? Por lo general en España la inmensa mayoría he visto que utilizan Jenkins, ¿no? Pero hay otras herramientas como CircleCI, Bamboo, ese tipo de herramientas.
y después pasa al mundo de CD, ¿no? De Continuous Delivery, en donde están utilizando mucho la tecnología de contenedores para poder mandarlo ya a las fases de preproducción, de testing, ¿no? Y finalmente a la parte de producción, ¿no? Entonces, lo que hace la plataforma de Nexus es, se conforma de 3 o 4 elementos principales. Uno de ellos es firewall, que el firewall es muy similar a los firewall de datos, ¿no? Si lo quieren ver así, pero a lo que se enfoca es a las áreas de seguridad establecen políticas, ¿no? De los cuales todas las librerías que están descargando, intentando descargar los desarrolladores para utilizar dentro de su ciclo de desarrollo, se analizan de forma automática y si violan las políticas de seguridad de la organización, los bloquea, ni siquiera pueden entrar al ciclo de desarrollo de software de la empresa, ¿sí? Entonces, eso es una de las primeras herramientas que se tienen y que conforman esa ideología de shift left. O sea, aquí estamos deteniendo las librerías que no consideramos buenas para las organizaciones, en base a las políticas que ustedes establecieron, obviamente, de que siquiera puedan entrar a la organización y al pipeline de desarrollo de nuestros ingenieros, ¿no? Otro elemento que conforma esta plataforma de Nexus es el repositorio. Entonces, obviamente, si ustedes no quieren que el desarrollador vaya todos los días, ¿no? Y toda vez que quieren hacer un build de su aplicación, vayan a internet y descarguen una librería y por ende ustedes pierden todo el control que están haciendo, se recomienda hacer un proxy de una forma local para que solo las librerías o dependencias que han sido analizadas y vetadas y que conforman y cumplen con las políticas de seguridad puedan ser utilizadas por el desarrollador, ¿sí? Y por último, tenemos el Nexus Lifecycle, en el cual son plugins de una forma muy sencilla, ¿no? De ponerlo, obviamente tiene una complejidad mucho mayor, pero son integraciones a todas las herramientas durante todo el ciclo de vida de desarrollo y de todas las herramientas que utilizan los desarrolladores en su día a día para darles retroalimentación prácticamente en vivo de que si los componentes que están utilizando para desarrollar su aplicación son seguras o no son seguras y los puedan modificar ahí mismo y no tengan que esperar hasta que la aplicación sea desarrollada y después comenzar a tratar de remediarlo, ¿no? Y esto ayuda a que constantemente estemos dando retroalimentación y acelerando el proceso de desarrollo de nuestras aplicaciones, pero de una forma mucho más segura, ¿sí? Y bueno, si les interesa ver un poco de las integraciones, básicamente nos integramos a todas las herramientas de desarrollo que se utilizan comercialmente en el mundo. Ahora, obviamente por el tiempo no podemos ahondarnos muchísimo más en el tema, pero me gustaría invitarlos, ¿no? a tomar conciencia de los riesgos que implica utilizar código abierto sin escanearlo de una forma correcta dentro de sus organizaciones, ¿no? Entonces, si les interesa entender si sus desarrolladores están descargando librerías de Java que tienen vulnerabilidades, de forma gratuita lo que podemos hacer es, podemos generarles un reporte de todas las librerías que sus desarrolladores están descargando a sus ambientes de desarrollo, ¿no? Para indicarles a ustedes como responsables de seguridad si potencialmente están ingresando riesgos a su ecosistema, ¿sí?
esto no significa que los estén utilizando estos componentes con vulnerabilidades dentro de sus aplicaciones, ¿sí? Pero sí les da una idea muy precisa de cuánto realmente están utilizando y si realmente están descargando vulnerabilidades e ingresándolas a su desarrollo. Ahora, si quieren, una vez que hagamos ese reporte, si quieren entender si esas vulnerabilidades están realmente siendo en sus aplicaciones productivas, lo que también podemos hacer es escanear unas cuantas de sus aplicaciones y enseñarles el reporte y así van a poder entender si las vulnerabilidades que están descargando sus desarrolladores realmente están llegando a sus aplicaciones productivas, ¿sí? Y eso los invito a contactarme si les interesa tener este tipo de información, ¿no? Me pueden contactar directamente a mi correo electrónico a gamboa@sonatype.com o si quieren, bueno, hasta me pueden mandar un WhatsApp, Telegram a mi teléfono móvil que estoy viendo en pantalla, ¿no? También tenemos un booth virtual si quieren hacer algunas preguntas o ahondar más en el tema, con todo gusto les podremos apoyar y dar más información sobre el Software Composition Analysis y cómo Sonatype les puede ayudar a desarrollar aplicaciones de forma más rápida, pero más seguras.